Hay carreras que terminan por la edad, otras por las lesiones, y luego están los que explotan frente a millones de personas. Peloteros que parecían destinados al Salón de la Fama, superestrellas con contratos millonarios, estadios coreando su nombre y fanáticos creyendo que serían eternos. Todo hasta que una mala decisión lo destruyó todo. Apuestas ilegales, sustancias prohibidas, violencia, escándalos, problemas con la ley y egos tan grandes que terminaron consumiendo carreras históricas. Porque en el béisbol el talento te puede llevar a la cima, pero fuera del campo un solo error puede enterrarte para siempre. Hoy vamos a hablar de las carreras más grandes que se echaron a perder por temas extradeportivos, jugadores que lo tenían todo y terminaron perdiéndolo de la manera más brutal posible. Desde suspensiones de por vida hasta ídolos que pasaron de héroes nacionales a convertirse en villanos. Y créeme cuando te digo que lo peor de todo es que algunas de estas historias parecen imposibles de creer. Comencemos con un caso reciente y triste por el calibre de pelotero que nos perdimos. Wander Franco es el ejemplo perfecto de una carrera que parecía destinada a convertirse en historia y que terminó derrumbándose demasiado rápido. Con apenas 20 años ya era considerado por muchos como el futuro rostro de las grandes ligas. Los Rays le dieron un contrato gigantesco antes siquiera de llegar a su mejor momento. Los analistas hablaban de él como un talento generacional y en República Dominicana lo veían como la siguiente gran superestrella del béisbol latino. Tenía talento, carisma, impacto mediático y una habilidad ofensiva que muy pocos jugadores muestran a esa edad. Pero mientras dentro del campo todo apuntaba hacia el estrellato, fuera de él empezaban a aparecer problemas que terminarían cambiando completamente su vida y posiblemente destruyendo su carrera para siempre. En 2021 debutó en Grandes Ligas y prácticamente desde sus primeros juegos empezó a demostrar por qué existía tanta emoción alrededor de su nombre. Su combinación de contacto, poder, velocidad y defensa lo convertían en un jugador extremadamente completo. Los Rays no quisieron esperar. En noviembre de ese año le dieron un contrato de $182 millones por 11 años. Una cifra gigantesca para un jugador tan joven. La organización estaba apostando a que Wander Franco sería la cara de la franquicia durante más de una década. Y honestamente parecía una apuesta segura. Pero entonces comenzaron los problemas fuera del béisbol. Uno de los primeros incidentes importantes ocurrió en República Dominicana, cuando Franco estuvo involucrado en un caso relacionado con portación ilegal de arma de fuego. Aunque el tema no tuvo el mismo impacto mediático que lo que vendría después, ya empezaba a generar preocupación alrededor de su entorno y de las decisiones que estaba tomando fuera del campo. Porque muchas veces cuando un jugador tan joven recibe fama, millones de dólares y atención mundial en tan poco tiempo, las malas decisiones comienzan a multiplicarse rápidamente. Pero nada se comparó con lo que explotó en 2023. En agosto de ese año comenzaron a circular en redes sociales acusaciones extremadamente graves que vinculaban a Wander Franco con una menor de edad. Las publicaciones empezaron a hacerse virales y en cuestión de horas el tema dominó completamente la conversación alrededor del béisbol. La situación escaló demasiado rápido. MLB inició una investigación formal y los Rays prácticamente desaparecieron a Franco del equipo mientras las autoridades dominicanas también comenzaban sus propias investigaciones. Lo que inicialmente parecía un rumor de internet empezó a convertirse en un caso mucho más serio. Con el paso de los días aparecieron más reportes, más testimonios y más información relacionada con el caso. En ese momento la imagen pública de Wander Franco se desplomó por completo. La MLB mantuvo al pelotero en licencia administrativa mientras las investigaciones continuaban. Los Rays dejaron de promocionar, los patrocinadores comenzaron a alejarse y el jugador que alguna vez era visto como el futuro de la franquicia pasó a convertirse en uno de los nombres más polémicos del deporte. Hasta ahora, Wander Franco no ha ido a prisión de manera definitiva. En 2025, un tribunal de República Dominicana lo declaró culpable por abuso sexual contra una menor y le dio una condena de 2 años de prisión suspendida. Eso significa que no entró a la cárcel, pero quedó bajo condiciones judiciales y supervisión. Sin embargo, el caso no termina ahí. La defensa apeló la sentencia y posteriormente una corte anuló ese juicio y ordenó un nuevo proceso. Actualmente, en 2026, Franco sigue enfrentando un nuevo juicio que todavía no tiene resolución definitiva. Los fiscales incluso están buscando una condena más fuerte, incluyendo años de prisión reales. Ahora hablemos de un paisano mío, Julio Urías. Parecía destinado a convertirse en uno de los pitchers mexicanos más importantes en la historia de las grandes ligas. No era solamente bueno, era una superestrella real. Fue pieza clave de los Dodgers durante años, ganó una serie mundial, lideró la Liga Nacional en efectividad en 2022 y estaba entrando justo en el mejor momento de su carrera.
Muchos pensaban que su siguiente contrato superaría los 200 millones de dólares. En Los Ángeles era ídolo, especialmente para la comunidad mexicana. Pero fuera del campo, los problemas comenzaron a crecer hasta destruir completamente su imagen y prácticamente congelar su carrera. Debutó con Dodgers en 2016, siendo apenas un adolescente, y con el tiempo se convirtió en una parte fundamental de la rotación del equipo. Y después llegó el momento que parecía inmortalizarlo para siempre. En 2020, Julio Urías consiguió el último out de la Serie Mundial contra Tampa Bay. Esta imagen quedó grabada en la historia de los Dodgers. Era el mexicano que ayudaba a terminar con una sequía histórica de campeonatos para una de las franquicias más grandes del deporte. Todo parecía ir perfecto. En 2021 ganó 20 partidos. En 2022 terminó con la mejor efectividad de toda la Liga Nacional. Era uno de los pitchers más confiables de MLB. Y además venía algo más importante, la agencia libre. Urías estaba a punto de firmar el contrato más grande de su vida. Todo indicaba que llegaría a un acuerdo gigantesco. Era joven, zurdo, exitoso en playoff y con números élite. Pero entonces volvió a aparecer un problema que ya había dado señales años antes. En 2019, Julio Urías ya había sido arrestado por un caso de violencia doméstica. En aquel momento, MLB lo suspendió 20 juegos bajo la política de violencia doméstica de la liga. Aunque el caso no terminó con cargos criminales importantes, sí quedó marcada una primera advertencia. Muchos pensamos que después de esto ya había aprendido, pero en septiembre de 2023 ocurrió el incidente que cambió todo. Urías fue arrestado nuevamente después de un altercado con su esposa afuera de un partido del LAFC, en Los Ángeles. El caso se volvió enormemente mediático, porque apareció video del incidente y MLB abrió otra investigación formal. Aquí su carrera prácticamente se derrumbó, porque ya no era un error aislado, era la segunda vez. La Fiscalía de Los Ángeles finalmente decidió no perseguir cargos graves, pero sí presentó varios cargos menores relacionados con violencia doméstica. Urías terminó declarándose no contest, algo parecido a aceptar responsabilidad sin admitir formalmente la culpabilidad total en el juicio. Y como parte del acuerdo judicial, recibió 36 meses de libertad condicional, servicio comunitario y un programa obligatorio de tratamiento y consejería por violencia doméstica. No fue a prisión, pero el daño ya estaba hecho. MLB continuó investigando el caso y en 2025 anunció una suspensión hasta después del Juego de Estrellas de ese año. Julio se convirtió en el primer jugador en la historia suspendido 2 veces bajo esta política, y eso cambió completamente cómo era visto dentro del béisbol. 2 casos de violencia doméstica convierten a un jugador en un enorme problema de relaciones públicas para cualquier organización. Desde entonces, Urías no ha vuelto a lanzar en Grandes Ligas. Legalmente puede regresar y firmar con algún equipo desde julio del 2025, pero la realidad es mucho más complicada. Hasta ahora ningún equipo ha querido asumir el riesgo mediático de contratarlo, y siendo honestos, nadie lo va a contratar. Y hablando de jugadores que pueden, pero ya no regresarán a Grandes Ligas, Trevor Bauer era brillante, intenso, competitivo y completamente diferente al resto. Mientras muchos jugadores evitaban llamar la atención, Bauer hacía exactamente lo contrario. Opinaba de todo, discutía con fanáticos, criticaba decisiones de MLB y constantemente estaba en el centro de la controversia. Para algunos era un genio obsesionado con perfeccionar el picheo, para otros era alguien arrogante y conflictivo. Pero dentro del campo funcionaba, su talento era innegable. Pasó por Arizona, Cleveland y Cincinnati mejorando año tras año y convirtiéndose poco a poco en uno de los pitchers más difíciles de enfrentar. Y entonces llegó su mejor momento. En 2020 ganó el premio Cy Young de la Liga Nacional con los Reds de Cincinnati. Era oficialmente uno de los mejores pitchers del planeta. Su dominio, su personalidad polémica y su enorme presencia en redes sociales lo habían convertido en una figura gigantesca dentro del béisbol. Los Dodgers decidieron apostar por él. En 2021 firmó un contrato enorme con Los Ángeles valuado en más de 100 millones de dólares. Era exactamente el tipo de fichaje que parecía llevarse a los Dodgers todavía más arriba. Bauer venía de ganar el Cy Young y llegaba a un equipo lleno de superestrellas. Pero apenas unos meses después, todo explotó. En junio de ese año, una mujer acusó a Trevor Bauer de agresión sexual y violencia física durante encuentros sexuales ocurridos en California. Las acusaciones fueron extremadamente fuertes y rápidamente se convirtieron en una de las historias más grandes del deporte estadounidense. La situación escaló de inmediato. MLB colocó a Bauer en licencia administrativa mientras las autoridades comenzaban a investigar el caso. Y aunque él negó constantemente haber actuado sin consentimiento, los detalles publicados en documentos judiciales generaron una reacción enorme en medios y redes sociales. Trevor insistió desde el inicio en que las relaciones habían sido consensuadas y que los encuentros ocurrieron dentro de prácticas sexuales acordadas entre ambas personas. Su equipo legal publicó mensajes y pruebas intentando respaldar esa versión,
Mientras tanto, el acusador aseguraba que Bauer había cruzado límites violentos y peligrosos durante los encuentros. El caso dividió completamente la opinión pública. Había personas convencidas de que Bauer era culpable y otras creían que estaba siendo destruido mediáticamente antes de existir una condena criminal. Finalmente, las autoridades de California decidieron no presentar cargos criminales contra Trevor Bauer, al considerar que no existían pruebas suficientes para demostrar el delito más allá de una duda razonable. Y aquí es donde empieza una de las partes más polémicas de toda esta historia, porque aunque criminalmente no fue condenado, MLB continuó con su propia investigación independiente bajo la política de violencia doméstica y agresión sexual de la liga. En 2022, MLB suspendió a Trevor Bauer por 324 partidos, la suspensión más larga jamás impuesta bajo esa política en ese momento. Posteriormente, un árbitro independiente redujo la sanción a 194 partidos. Pero aún así el daño ya era gigantesco. Los Dodgers decidieron cortarlo. Con el tiempo aparecieron más demandas, más acusaciones y contrademandas entre Bauer y distintas mujeres. Algunos casos terminaron resolviéndose fuera de la corte, otros fueron desestimados y varios continuaron alimentando todavía más la polémica alrededor de su nombre. Bauer comenzó a defenderse agresivamente en redes sociales y YouTube, publicando videos, conversaciones y declaraciones donde insistía en que fue víctima de acusaciones falsas y de una destrucción pública injusta. Pero si quieres que hablemos más sobre la historia completa de Bauer, déjamelo en los comentarios y preparamos un video dedicado a uno de los pitchers más extravagantes de todos los tiempos. Ahora toca hablar de una pareja de lanzadores, del mismo equipo y con el mismo problema, Emmanuel Clase y Luis Ortiz. Parecían representar el futuro del pitcheo en Cleveland. Uno era de los mejores cerradores de todo el béisbol, el otro un abridor joven con muchísimo potencial. Los dos estaban construyendo carreras sólidas en grandes ligas. Los dos tenían talento suficiente para mantenerse durante muchos años en MLB. Y los dos terminaron involucrados en uno de los mayores escándalos de apuesta que el béisbol jamás ha visto. Porque esto no fue simplemente apostar dinero. Las autoridades creen que manipularon partidos. Emmanuel Clase fue All-Star múltiples veces, lideró grandes ligas en salvamentos y para muchos era el mejor cerrador del mundo. Frío, dominante y prácticamente automático en la novena entrada. Luis Ortiz, también dominicano, tenía un camino diferente, pero igual de prometedor. Todo parecía normal, hasta que en 2025 comenzaron a aparecer movimientos sospechosos en las casas de apuestas deportivas. Y aquí es donde esta historia se vuelve completamente diferente a otros casos de apuestas en el deporte, porque las investigaciones no apuntaban solamente a jugadores apostando dinero. Las sospechas eran mucho más graves. Empresas encargadas de monitorear apuestas detectaron actividad extremadamente rara relacionada con ciertos pitchers, específicamente durante juegos de Cleveland, en especial apuestas sobre si determinados lanzamientos serían bola o strikes. Esto encendió todas las alarmas. MLB comenzó una investigación formal y poco después Luis Ortiz fue colocado en licencia pagada no disciplinaria mientras analizaban el caso. Días después ocurrió lo mismo con Emmanuel Clase. Al principio no estaba claro qué tan grave era la situación, pero conforme avanzó la investigación empezaron a aparecer detalles muchísimo más fuertes. Según los fiscales federales, tanto Clase como Ortiz habrían trabajado junto a apostadores para manipular ciertos picheos durante partidos oficiales. La acusación señala que acordaban lanzar determinadas pelotas fuera de la zona de strike para beneficiar apuestas específicas hechas previamente por apostadores vinculados al esquema, porque apostar ya es grave dentro del béisbol, pero alterar el juego para beneficiar apuestas es otro nivel completamente distinto. Esto es exactamente el tipo de escándalo que MLB más teme desde casos históricos como el de Pete Rose o incluso el de los Black Sox de 1919. La investigación señala que los apostadores ganaron cientos de miles de dólares gracias a estas jugadas manipuladas. Además, los fiscales aseguraron que ambos pitchers recibían pagos y sobornos por participar en el esquema. Luis Ortiz incluso fue arrestado por autoridades federales en Boston, después de que se hiciera pública la acusación formal. Emmanuel Clase posteriormente enfrentó cargos federales relacionados con fraude, conspiración y manipulación deportiva. Ambos se declararon no culpables, pero las apuestas relacionadas directamente con manipular resultados o acciones dentro del juego son probablemente el pecado más grande posible para la liga. De hecho, bajo las reglas de MLB, participar en apuestas relacionadas con juegos en los que tienes deber de participar puede significar expulsión de por vida. Actualmente, ambos siguen enfrentando procesos legales y la investigación continúa abierta. MLB tiene sus propias investigaciones internas mientras sus carreras permanecen prácticamente congeladas. Otro caso de apuestas recientes fue el de Tucupita Marcano. No era un MVP, no era un All-Star y probablemente nunca iba a convertirse en la cara de una franquicia, pero sí era exactamente el tipo de jugador que logra mantenerse muchos años en MLB.
joven, versátil, útil defensivamente y con suficiente talento para construir una carrera larga dentro del béisbol profesional. Lo más triste es que apenas tenía 24 años y todavía tenía muchísimo tiempo para desarrollarse. Y aún así, terminó destruyendo toda su carrera por apuestas. Con San Diego y posteriormente con Pittsburgh demostró destellos de buen contacto, velocidad y flexibilidad defensiva. Era muy joven y todavía estaba lejos de alcanzar su techo como jugador, pero mientras intentaba consolidarse en MLB comenzó a tomar decisiones que terminarían destruyendo completamente su carrera. En 2023, Marcano sufrió una grave lesión de rodilla que lo dejó fuera de actividad. Estaba recuperándose físicamente y tratando de volver al campo cuando MLB descubrió algo muchísimo más serio: apuestas relacionadas con béisbol. En 2024, MLB anunció oficialmente que Tucupita había sido expulsado de por vida por violar las políticas de apuestas de la liga. Y no fue por una apuesta aislada. La investigación encontró que Marcano había realizado 387 apuestas relacionadas con béisbol entre 2022 y 2023, incluyendo apuestas en juegos de MLB. El monto total superaba los $150,000. Pero lo peor estaba en otro detalle. También apostó en partidos de los Piratas Pittsburgh mientras pertenecía a la organización. Esto automáticamente convirtió el caso en algo muchísimo más grave, porque bajo la regla 21 de la MLB, apostar en juegos relacionados con tu propio equipo puede significar expulsión permanente del béisbol. Y esto fue exactamente lo que ocurrió. La liga determinó que había suficiente evidencia para imponerle una sanción de por vida. Se convirtió en el primer jugador activo expulsado permanentemente por apuestas desde hace aproximadamente un siglo. Y lo más increíble es que MLB afirmó que no existía evidencia de manipulación de partidos o arreglo de juegos. Es decir, Marcano no fue acusado de alterar resultados. Destruyó su carrera simplemente por apostar. Y según MLB, muchas de las apuestas eran parlays y apuestas sobre los resultados de los partidos. Incluso la liga reveló que Marcano perdió prácticamente todas sus apuestas relacionadas con MLB. Ganó apenas alrededor de 4% de ellas. Y eso hace que todo se vea más absurdo. Porque no estamos hablando de alguien que ganó millones manipulando partidos. Estamos hablando de un jugador joven destruyendo toda su carrera, todo su futuro, por apuestas que ni siquiera le salieron bien. Actualmente Marcano está completamente fuera de la MLB debido a la expulsión permanente. Ha intentado continuar jugando fuera de grandes ligas, incluyendo ligas independientes, pero su carrera al máximo nivel quedó destruida. Otro que destruyó su carrera fue Henry Mejía. Parecía destinado a convertirse en el nuevo gran cerrador de los Mets. Tenía una recta explosiva, un brazo eléctrico y una personalidad intensa que conectaba perfectamente con Nueva York. Durante varios años fue considerado uno de los pitchers jóvenes más prometedores de la organización, y muchos creían que podría convertirse en una pieza importante del futuro de los Mets. Pero su carrera terminó convirtiéndose en una de las historias más absurdas y destructivas relacionadas con sustancias prohibidas en la historia de MLB. Porque no fue una suspensión, ni dos. Henry Mejía se convirtió en el primer jugador en la historia de Grandes Ligas suspendido de por vida por dopaje. En 2014 se convirtió en el cerrador principal de los Mets y tuvo una temporada bastante sólida. Salvó 28 juegos y comenzó a establecerse como uno de los relevistas más importantes del equipo. Todavía era joven, todavía tenía margen para mejorar y parecía que apenas estaba comenzando realmente su carrera. Pero entonces llegaron los problemas. En abril del 2015, MLB anunció que Henry Mejía había dado positivo por estanosol, una sustancia prohibida relacionada con esteroides con anabólico. La liga lo suspendió 80 partidos. En ese momento todavía parecía una historia relativamente común dentro del béisbol. Muchos jugadores habían sido suspendidos por sustancias prohibidas y algunos lograban regresar sin problemas. Incluso Mejía aseguró públicamente que no sabía cómo la sustancia había llegado a su cuerpo. Pero lo increíble vino después, porque mientras todavía estaba lidiando con esa primera suspensión, volvió a dar positivo. En julio de 2015, MLB anunció una segunda suspensión, esta vez de 162 partidos completos, después de que Mejía volviera a fallar un control antidopaje por estanosol y boldenona. Y aquí ya comenzaba a verse completamente mal, porque no era un error aislado, era la segunda vez y ocurrió prácticamente de inmediato. Muchos jugadores habrían entendido el mensaje después de la primera suspensión. Y bueno, no lo entendiste, después de la segunda ya aprendiste. Pero Henry Mejía siguió tomando decisiones que empeoraron todavía más su situación. Y entonces ocurrió algo que nadie había visto antes. En febrero de 2016, MLB anunció que Mejía había vuelto a dar positivo por una sustancia prohibida. Nuevamente boldenona. Era su tercera violación al programa antidopaje. La consecuencia fue histórica. Las reglas son muy claras. Suspensión de por vida. Henry Mejía se convirtió oficialmente en el primer jugador en la historia de MLB expulsado permanentemente. Todo por sustancias relacionadas a mejorar el rendimiento.
y esto destruyó completamente su carrera. Pero hay casos incluso peores, que no solo destruyen carreras, sino vidas completas. Felipe Vázquez parecía tener asegurado un lugar entre los mejores cerradores de Grandes Ligas durante muchos años. Era dominante, lanzaba por encima de las 98 millas por hora. Tenía uno de los sliders más difíciles de batear en todo MLB y en Pittsburgh ya lo veían como una estrella principal del bullpen. Con apenas poco más de 20 años ya era All-Star. Tenía un contrato millonario y estaba entrando en su mejor momento de la carrera. Pero fuera del campo su vida estaba tomando un rumbo completamente distinto. Entre 2017 y 2019 acumuló decenas de salvamentos y fue seleccionado al Juego de Estrellas. Pero en septiembre de 2019 todo se derrumbó. Las autoridades en Pensilvania arrestaron a Felipe Vázquez después de una investigación relacionada con una menor de edad. Los cargos eran extremadamente graves. Según la investigación, Vázquez había mantenido contacto inapropiado durante años con una menor de 13 años. Las autoridades aseguraron que existían mensajes, fotografías explícitas y evidencias que había intentado sostener relaciones sexuales con ella cuando él tenía 26 años. Y aquí es donde la situación destruye completamente cualquier posibilidad de seguir viendo el tema únicamente como béisbol. Porque esto ya no era un escándalo deportivo, era un caso criminal extremadamente serio. Según los fiscales, Vázquez incluso continuó comunicándose con la menor aún después de que familiares le dejaran claro que era menor de edad. La investigación también señaló envío de contenido sexual explícito mediante mensajes y redes sociales. La noticia explotó de inmediato. Los Piratas reaccionaron alejándolo completamente de la organización mientras MLB lo colocaba en licencia administrativa. En cuestión de días, uno de los mejores cerradores del béisbol había desaparecido prácticamente de Grandes Ligas. La gravedad de las acusaciones hacía prácticamente imposible imaginar un regreso. Conforme avanzó el proceso judicial, comenzaron a aparecer todavía más detalles sobre el caso, y la situación se volvió peor para Vázquez. Finalmente, en 2021, un jurado lo declaró culpable de múltiples cargos, incluyendo asalto sexual estatuario, contacto ilegal con una menor y corrupción de menores. Fue declarado culpable y posteriormente recibió una sentencia de prisión estatal de entre 2 y 4 años. Además, quedó obligado a registrarse como agresor sexual de por vida. Esto terminó oficialmente cualquier posibilidad de regresar a MLB. Los Piratas rompieron completamente cualquier vínculo con él y su nombre prácticamente desapareció de la conversación alrededor del béisbol profesional. Después de cumplir parte de su sentencia, eventualmente fue liberado y deportado a Venezuela. Desde entonces ha intentado mantenerse ligado al béisbol jugando localmente, pero su carrera en Grandes Ligas terminó para siempre desde el momento en que explotó el caso. Ahora hablemos de alguien que tenía el talento para convertirse en una de las mayores leyendas del béisbol moderno, Josh Hamilton. Muchos jugadores trabajan toda su vida para desarrollar una parte de lo que él tenía naturalmente. Su poder era absurdo, su físico parecía hecho para el deporte y cuando estaba sano y enfocado podía dominar un juego prácticamente solo. Pero mientras dentro del campo parecía una superestrella, fuera de él estaba peleando una batalla que terminaría destruyendo gran parte de su carrera y de su vida personal. Es una historia de adicciones, recaídas, problemas legales y una carrera que constantemente estuvo al borde del colapso. A principios de los 2000, Hamilton sufrió lesiones importantes que frenaron su desarrollo, y durante ese proceso comenzó a involucrarse con drogas y alcohol. Primero fue consumo recreativo, después se convirtió en una adicción completamente fuera de control. Hamilton terminó consumiendo cocaína, crack y alcohol de manera severa. La situación empeoró tanto que desapareció prácticamente del béisbol durante años. Perdió contacto con el deporte, con su carrera y en muchos momentos incluso con su propia familia. Llegó a dormir en lugares abandonados, perdió millones potenciales y pasó de ser el prospecto más importante del béisbol a convertirse en una historia de tragedia. MLB lo suspendió múltiples veces por violar la política de sustancias de abuso y durante años parecía imposible que volviera a Grandes Ligas. Y contra todo pronóstico, Josh Hamilton logró regresar. Después de rehabilitación, apoyo familiar y varios intentos por reconstruir su vida, finalmente volvió al béisbol profesional. Y no solamente volvió, se convirtió en una superestrella. Con los Rangers de Texas explotó todo su talento. Hamilton comenzó a conectar cuadrangulares por todas partes. Se convirtió en MVP de la Liga Americana en 2010 y llevó a los Texas a series mundiales consecutivas. Honestamente, parecía una historia perfecta de redención. La gente veía a Hamilton como alguien que había derrotado sus demonios. Hablaba abiertamente sobre sus problemas de adicción y daba testimonios públicos. Además, muchísimos aficionados lo admiraban no solo por su talento, sino por haber logrado levantarse después de destruir prácticamente toda su vida. Pero el problema con las adicciones es que muchas veces nunca desaparecen completamente.
y las recaídas comenzaron a llegar. En distintos momentos durante su carrera aparecieron reportes sobre consumo de alcohol y nuevos problemas relacionados con su comportamiento fuera del campo. Aunque MLB manejó varios casos de manera privada, poco a poco empezó a verse que Hamilton seguía luchando constantemente contra sus adicciones, y eso comenzó a afectar también su carrera. Las lesiones aumentaron, su rendimiento empezó a bajar y varios equipos comenzaron a preocuparse por la estabilidad de su situación personal. Pero lo más grave llegó después. En 2019, Josh Hamilton fue acusado de agredir físicamente a una de sus hijas menores de edad. Según documentos judiciales, la menor aseguró que Hamilton la había golpeado y lanzado objetos durante un altercado. El caso explotó mediáticamente porque Hamilton todavía era una figura muy conocida dentro del béisbol. En 2020 fue arrestado formalmente por un cargo de lesión a un menor. Posteriormente quedó en libertad mientras avanzaba el proceso legal. El caso terminó resolviéndose años después mediante un acuerdo judicial. Hamilton evitó prisión, pero recibió suspensión judicial y restricciones relacionadas con el caso. Ganó un MVP, fue varias veces All-Star, jugó series mundiales y durante algunos años fue uno de los jugadores más espectaculares de todo MLB. Pero al mismo tiempo, sus problemas personales nunca dejaron realmente de perseguirlo. Las drogas, el alcohol, las recaídas y posteriormente los problemas legales terminaron convirtiendo su carrera en una mezcla constante entre éxito y autodestrucción. Y terminemos con Matt Bush, uno de los ejemplos más extremos de cómo una carrera con talento enorme puede destruirse completamente por problemas fuera del campo. Porque en algún momento Bush parecía destinado a convertirse en una superestrella. Fue la primera selección global del draft de MLB. Tenía un brazo espectacular y muchos scouts creían que podía convertirse en uno de los mejores pitchers del béisbol. Pero durante años su nombre dejó de relacionarse con talento y comenzó a relacionarse con arrestos, violencia, alcohol y prisión. Mientras intentaba desarrollarse en ligas menores, Bush empezó a acumular incidentes relacionados con alcohol, peleas y comportamiento violento. Poco a poco su carrera comenzó a desviarse completamente. En 2009 fue arrestado después de atacar a una persona fuera de un bar en Florida. Según reportes policiales, golpeó a un hombre en la cabeza con un palo de golf durante una pelea. Posteriormente enfrentó cargos criminales relacionados con agresión grave. Eso ya era una enorme señal de alarma, pero no fue el final. Los problemas con alcohol y comportamiento agresivo continuaron aumentando y eventualmente terminaron destruyendo por completo su desarrollo como prospecto. Sin embargo, lo peor llegó en 2012. Ese año, Matt Bush protagonizó el incidente que prácticamente acabó con su carrera y cambió su vida para siempre. Manejaba bajo los efectos del alcohol cuando atropelló violentamente a un motociclista en Florida. Según la investigación, huyó del lugar después del impacto, mientras la víctima sufría heridas extremadamente graves, incluyendo fracturas y daño cerebral severo. Las autoridades descubrieron además que Bush tenía antecedentes previos relacionados con conducir intoxicado y problemas de alcohol. El caso rápidamente destruyó cualquier imagen positiva que todavía pudiera conservar dentro del deporte. En 2013 fue sentenciado a 51 meses de prisión por manejar bajo influencia de sustancias y dejar a alguien con lesiones graves y abandonar la escena del crimen. Sí fue a prisión y durante mucho tiempo mucha gente pensó que jamás volvería a jugar béisbol profesional, porque honestamente parecía imposible. Había pasado de ser el prospecto número 1 del país a convertirse en un exjugador encarcelado por un caso de conducción intoxicada y fuga. Después de salir de prisión, Bush intentó reconstruir completamente su vida. Se mantuvo sobrio, regresó poco a poco al béisbol y eventualmente recibió otra oportunidad profesional. Y contra todo pronóstico, logró volver a Grandes Ligas. En 2016, los Rangers de Texas lo subieron oficialmente a MLB. Fue una de las historias de regreso más sorprendentes del béisbol moderno. Después de años fuera del deporte, prisión y múltiples escándalos, Matt Bush estaba nuevamente lanzando en Grandes Ligas. Pero aún así, su historia nunca dejó de estar marcada por todo lo ocurrido fuera del campo. Porque aunque regresó al béisbol, su nombre ya estaba completamente ligado a los arrestos, al alcohol y al accidente que casi le cuesta la vida a otra persona. Y antes de irnos, me encuentro en la necesidad de platicar sobre el potencial siguiente caso de suspensión de por vida de Grandes Ligas. Y sí, estamos hablando del cerrador de los Dodgers de Los Ángeles, Edwin Díaz. Tal vez has escuchado que recientemente su nombre comenzó a aparecer en una polémica completamente diferente al béisbol. Y aunque hasta ahora no existe suspensión ni cargo criminal grave en su contra, la situación sí generó mucha conversación porque involucra un tema bastante delicado: las peleas de gallos. En 2015 comenzó a circular una polémica relacionada con supuestos vínculos con eventos de peleas de gallos en Puerto Rico. Y aquí es donde el tema explotó rápidamente en redes sociales, porque este tema es extremadamente controversial en Estados Unidos. En muchos lugares están relacionadas con apuestas ilegales, maltrato animal y ambientes donde frecuentemente aparecen investigaciones policiales.
El nombre de Edwin Díaz comenzó a mencionarse después de que aparecieran imágenes y reportes vinculándolo con personas relacionadas a este ambiente. La polémica creció muchísimo porque algunos medios y aficionados comenzaron a especular sobre posibles investigaciones o sanciones futuras. Y honestamente esto encendió alarmas rápidamente, porque MLB históricamente intenta alejarse de cualquier situación relacionada con apuestas, violencias o actividad ilegal. Sin embargo, hasta este momento hay algo importante. Edwin Díaz no ha sido suspendido por MLB, tampoco ha sido arrestado y no existen cargos criminales formales. Esto hace que la situación sea completamente distinta a otros nombres de esta lista, porque ahora estamos hablando más de una polémica de imagen pública y de rumores alrededor de actividades relacionadas con peleas de gallos, no de una condena o un caso oficial. Aún así, el tema llamó muchísimo la atención, porque cuando una figura tan grande del béisbol aparece vinculada, aunque sea indirectamente con ambientes polémicos, la conversación crece rapidísimo. Al final, todas estas historias tienen algo en común. Ninguno de estos jugadores perdió su carrera por falta de talento. Todos llegaron a la cima, todos tenían dinero, fama y una carrera que millones de personas sueñan tener. Pero fuera del campo tomaron decisiones que terminaron destruyéndolo todo. Porque el talento puede abrirte las puertas de grandes ligas, pero no puede salvarte de tus propias decisiones. Y esto es lo más duro de estas historias, porque muchos de ellos no fueron derrotados por otros equipos. No los acabaron las lesiones ni la edad, se destruyeron solos. Y probablemente en algunos casos ni siquiera se dieron cuenta de lo que estaban perdiendo hasta que ya era demasiado tarde.